profesionales del derecho en Mendoza lo tienen. Es más, esto lo voy a decir yo y no quiero meterle en apuro a la doctora Ábalos y que no me conteste, pero yo creo que si alguien se merecía estar en la Suprema Corte de Mendoza era Gabriela Ábalos, para mi gusto. Fue uno de los nombres que se daban como casi cantados, te digo, Claro. por la trayectoria realmente que tiene, sí. Y, Pero como es una elección muy política también, sí, la política se mete en claro. esas definiciones y termina decantándose por otra persona en este caso. Claro. ¿Por qué le hemos convocado a la doctora Ábalos? Porque ella es organizadora de algo que es realmente muy importante, que es nuestra Constitución. Nuestra Constitución, que es viejita pero muy prestigiosa. Viejita porque es de 1916. Entonces va a haber 2 jornadas de homenaje a los 110 años de la Constitución de Mendoza. Va a haber 2 jornadas, una mañana y otra el miércoles. Y en la jornada de mañana, la doctora Ábalos ha invitado al gobernador, y creo que la vice, y a exgobernador. Así que va a ser muy interesante la parte política en ese sentido. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por dar un espacio a estos temas institucionales que también han presentado. Les cuento, la Constitución mendocina es la más antigua vigente en el país, de 1916, que ha tenido a lo largo de estos 110 años, ha tenido distintas instancias, porque hemos reformado desde el retorno a la legalidad institucional en el 83, hemos reformado la Constitución con enmiendas o reformas de un solo artículo, y no hemos logrado del 83 a la fecha reformas totales o parciales. Esto hace que nuestro texto sea objeto de estudio también en otras provincias, porque imagínense tener un texto constitucional de hace 110 años que hoy, en el siglo XXI, seguimos utilizándolo, lo seguimos interpretando y seguimos advirtiendo que tiene todavía mucho para dar a la Argentina y a Mendoza en términos de haber sido una constitución pionera en muchos temas, por ejemplo, en la incorporación de derechos sociales. Ustedes saben que nuestro texto constitucional tiene la referencia al descanso dominical o cada 7 días, a la protección del trabajo de mujeres y de niños menores de 18 años, a todo lo que implican los derechos sociales, estamos hablando a principios del siglo XX, pero que sirvió de antecedente para que luego a nivel nacional en 1949 se incorporaran. O sea que tiene todavía muchos aspectos para poner en valor la Constitución del 16. Ahora, Gabriela, considerando que es la más antigua de la Argentina, en términos generales, ¿es bueno o es malo? Porque se entiende que es la más antigua, hay muchos aspectos que todavía en los que ha sido pionera, como estás destacando, pero eso hace también que esté muy desactualizada en otros aspectos, porque es una obviedad lo que voy a decir, pero la vida en general, laboral, política, social de la provincia, cambió muchísimo en 110 años. En términos simplistas, ¿es bueno o es malo que sea tan vieja? Pero ustedes saben que acá hay un elemento muy interesante, porque las constituciones provinciales tienen como referencia la Constitución Nacional y tienen en términos de reconocimiento de derechos, por ejemplo, como piso el reconocimiento de derechos nacional. Entonces, si podemos poner en valor la Constitución mendocina, perfectamente podemos decir que a pesar de sus 110 años, dentro del marco constitucional mendocino tienen cabida el reconocimiento de todos los derechos que después de 1994 entraron en la Argentina a partir de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. O sea, no es obstáculo que la Constitución mendocina sea de 1916 para tener en Mendoza la plena vigencia, como obligación del Estado, ¿no?, de hacer efectiva la plena vigencia de todos los derechos que tienen que ver con el ambiente, con consumidores, con usuarios, con acceso a la información, incluso los derechos digitales, porque claramente el texto provincial no los contiene, pero sí se puede interpretar ampliatoriamente que por el derecho nacional o por los instrumentos internacionales que rigen para la Argentina, el gobierno de la provincia de Mendoza y de todos los municipios están igualmente obligados como si nuestra Constitución fuera del 2026. Entonces, para poner en valor que sea una Constitución antigua no es obstáculo para que en Mendoza rija y se obligue a la provincia y a los municipios a garantizar todos los derechos que rigen a nivel nacional.
Ahora, una pregunta que solo se la puede hacer a una persona tan formada como Gabriela. De todas las cosas, de todos los méritos que tiene la Constitución de Mendoza, ¿cuál sería el principal a destacar, o los dos o tres principales que podríamos poner en un marquito y decir, esto lo tiene la Constitución de Mendoza y es un ejemplo para el resto? La respuesta seguramente va a tener o tendría distintas acepciones si entrevistaran a distintas personas, tanto del ámbito público, político como jurídico. Pero yo les diría que, en mi opinión, una de las cláusulas claves es, por ejemplo, los límites a las reelecciones del Ejecutivo Provincial. ¿Pero es clave como positivo o porque algunos dicen que eso es obsoleto, Gabriela? En mi opinión, pero vuelvo a insistirles, particularmente la mía, es mi fundamento con el cual se puede compartir o no, por supuesto. En mi opinión es altamente positiva, porque la limitación de las reelecciones es una inyección contra los personalismos, contra la perpetuación en el poder de figuras que a partir de sus cualidades personales e irrepetibles terminan perpetuándose. Ergo, tenemos ejemplos en otras provincias que han sido tachados de inconstitucional por la Corte Federal. Les pongo el caso emblemático de Formosa. Exacto. Claro. El primero que se nos viene a la cabeza. Es el polo opuesto. Pero es un absurdo, claro, ya una exageración, un monstruo que no sé por qué el país lo permite, aparte. Pero además les cuento que hay otras provincias que tienen reelecciones sin límites, como Catamarca, como Santa Cruz. Catamarca, Santa Cruz. De hecho, otras provincias luego hicieron la reducción, por ejemplo, San Luis o La Rioja. Pero hemos tenido, y todavía tenemos textos que subsisten. ¿Qué pasó en el caso formoseño? Que no hubo, como en otras provincias, varios periodos, sino la perpetuación de una misma persona. Pero estemos atentos, porque hay otras provincias que también habilitan esa interpretación exagerada. Yo creo que el caso mendocino, al tener esta inyección concreta que exige, ¿saben qué? Formar equipos. Claro. Equipos. Donde el gobernador Bordón luego fue sucedido por el gobernador Gabriel y luego por el gobernador Lafada, para poner tres ejemplos de tres gobiernos. El equipo de los mendocinos. Exacto, pero que tuvo que claramente formar equipos para una continuidad criticable o no, las opiniones son propias, pero lo que quiero mostrarles es que en esta composición mendocina, cada 4 años cambia la persona, pero puede mantenerse la política pública con los equipos. Es decir, el límite a las reelecciones no implica impedir que políticas públicas exitosas continúen, pero sí exige conformar equipos. Y otra nota muy positiva de la Constitución de Mendoza es la participación directa de los mendocinos, del electorado, en los procesos de reforma constitucional. Esta es una nota de democracia muy importante que tiene la Constitución mendocina, que exige que su reforma, nada más ni nada menos que tocar la norma más importante de la provincia, no solamente implique los acuerdos de nuestros representantes, diputados y senadores, sino también el acuerdo de los representados. Es decir, nosotros que ejercemos el sufragio y elegimos a diputados, senadores y gobernador, luego tenemos que confirmar esa decisión a partir de el sí o el no que demos a los procedimientos de reforma constitucional. De hecho, en reforma de un solo artículo o más de un artículo, en los dos casos tenemos que convalidar esas decisiones. A diferencia de otras provincias que, como no tienen este mecanismo reforzado de participación democrática, han reformado la Constitución tantas veces como la partidocracia se ha puesto de acuerdo. Y muchas veces, claramente, no con objetivos muy valiosos de bien común o de mejora institucional. Este es un aporte muy positivo de la Constitución de Mendoza que, en mi opinión, no debería ser quitado del texto constitucional. Alguna vez se habla que gracias a esta participación directa se hace más difícil reformar la Constitución. Bueno, bienvenido si así fuese, con el objeto de permitir más democracia en Mendoza. Y fíjense, un texto de hace 110 años que es mucho más democrático en términos de reforma constitucional que textos que son de hace un par de décadas. Esto supone una visión mendocina de participación
muy, pero muy importante. Gabriela, y a ver, como contracara la pregunta que te hacía Andrés, de lo más destacado que tiene la Constitución, ¿qué es lo que, bajo tu valoración, sería sí necesario modificar de nuestra Constitución, que haya quedado desactualizado o que haga necesario incorporar? Excelente la pregunta. En mi opinión, Mendoza tiene que mejorar, por ejemplo, los controles al poder. Así como veíamos tan positivo la limitación en el Ejecutivo con la reelección dejando pasar un periodo, Mendoza creo que tiene que perfeccionar el mecanismo de los controles. Porque hoy básicamente el control viene de la mano, por ejemplo, del Tribunal de Cuentas, con controles posteriores que llevan incluso a que pasen varios años y no décadas para llevar a cabo un control. Y a esto hay que agregarle los modernos controles en términos de participación de la ciudadanía a partir de defensores del pueblo, a través de organismos de auditorías, incluso a partir de controles que no sean solamente de cuentas posteriores, sino también previos. Es decir, tiene que haber una ingeniería del control con el impacto de las tecnologías, con el impacto de la participación, donde claramente la Constitución del 16 tenía previsto un Estado propio del siglo XX. Claro. Hoy que tenemos un Estado con la posibilidad claramente de la utilización de las tecnologías, que el control, el acceso a la información pública, la posibilidad de conocer al instante de qué manera se invierten los recursos, de qué manera la transparencia y la gobernanza en relación a lo que implica que todos aquellos que ejercen una cuota de poder estén bajo el escrutinio público, donde la tecnología contribuye. Yo creo que el control es una de las grandes deudas en términos de la modernización de la Mendoza en el siglo XXI. Gabriela, estamos en danza en pleno... La Constitución tiene 116 años, pero estamos en un proceso muy moderno que es la autonomía municipal, porque San Rafael se cortó solo para hacer una reforma de su norma y después se metió la provincia. Estamos en medio del debate ahora. ¿Opinión al respecto? Bueno, primero y principal, hace 32 años que tendríamos que haber dado este debate. Es decir, desde que se reformó la Constitución Nacional en el 94, que Mendoza tenía que cumplir con lo que parece que hoy está dispuesta a hacerlo. Esto quiere decir, en mi opinión, que tanto el partido A, B, C como el D tienen en Mendoza la deuda. Es decir, no ha estado en la agenda de ninguno de nuestros gobiernos hasta ahora llevar a cabo esto. Por lo tanto, bienvenidos si desde 2 municipios aparecen estas iniciativas. Quizás, esto es opinión mía nada más, quizás con poca vocación municipalista y más análisis político en el medio, ¿no? Porque ¿por qué justo ahora y no cuando alguno de estas personas con sus respectivos países fueron gobierno de la provincia? Sea como fuere, se lanza desde 2 municipios esta iniciativa y luego la provincia recoge de alguna manera el guante y plantea la reforma de un solo artículo. Lo primero es que la obligación es provincial, es decir, no cabe que el municipio per se, aisladamente, pretenda dictar su carta orgánica. En este caso estuvo justificado, en mi opinión, esas iniciativas por la inacción de la provincia de Mendoza. Ahora que se pone en marcha el mecanismo a partir de enviar un proyecto de reforma de un solo artículo, de tener media sanción de diputados, esto es opinión mía, ahora sí cabe que la provincia termine de diagramarlo y a partir de ahí cada municipio dicte su carta orgánica. ¿Qué deuda creo que hay en este proyecto de reforma de un solo artículo? Que mayormente no hay un cambio considerable en la organización municipal, porque fíjense que este proyecto plantea que nuestros 18 departamentos sean los que dicten carta orgánica. Y esto deja un debate importantísimo. Ay, se cortó. Qué lástima, la venimos escuchando tan bien. Ahí está. ¿Hola? Hola. Sí, vamos a seguir teniendo, les decía, nuestros 18 departamentos con una estructura que deja invisibilizados a sus distritos. Y esto tiene un peso específico muy importante, por ejemplo, para Uspallata, para Palmira, para La Consulta, para Vistaflores, para Bowen. Es decir, tenemos la necesidad en Mendoza de revisar este modelo que transforma a las ciudades cabeceras, ahora, si esto se aprueba, en ciudades con carta orgánica, pero nada cambia para el vecino
que viviendo en un distrito no tiene ni siquiera la posibilidad de elegir a quienes van a gobernar en ese distrito. Entonces, fíjense, es un avance que Mendoza debata por fin el tema de la autonomía municipal, pero no es un avance en términos de mantenemos todavía un modelo que sí tenemos que revisar. Y esto no se está planteando hoy por hoy en el proyecto que está con media sanción de diputados. Ojalá que senadores quizás hagan un planteo mayor. Es re interesante, Gabriela, lo que estás planteando, porque es cierto que muchas veces se plantea esto, de que hay distritos que son muy populosos, muy grandes en algunos departamentos, y que por una cuestión geográfica o lo que sea, están aislados y terminan escindidos del municipio. ¿Y cuál es la alternativa para que en una carta orgánica estén incluidos? ¿Cómo se los puede ver más representados? En realidad la alternativa primero la tiene la provincia, porque es la provincia la que debería, quizás en ese único artículo que ahora plantea, distinguir la posibilidad de carta orgánica para las 18 ciudades cabeceras que ya existen y que tienen una autonomía como tal, y luego para el resto de los distritos una conformación a partir de, por ejemplo... Ay, otra vez se cortó. Justo en la palabra clave que me interesaba escuchar. ¿Gabriela? No. No hay forma. No, ahora se escuchó horrible. Bueno. ¿Lo intentamos de nuevo para cerrar? Cortá y cerramos porque estamos hablando con... Sí. Bueno, qué lujo nos damos. Nos estamos hablando con la doctora Gabriela Ábalos, profesora de Derecho Constitucional, jueza. El fuero de ella es bastante complejo. ¿Cómo se llama el fuero? Sí, está jueza en lo tributario. Ajá. Es magistrada del Tribunal de Gestión Judicial asociada en lo tributario de la provincia de Mendoza. Tiene enorme cantidad de especialidades, entre otras es doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, es especialista en Derecho Municipal y demás. Por eso es tan interesante la palabra de ella cuando se comienza a hablar del tema de las autonomías municipales. ¿Está ahora Gabriela al aire? Acá estoy, sí, estoy acá. Qué lástima que se nos accidentó tanto la charla al final. Pero quería redondear esta idea que estabas diciendo, cómo se puede incluir a esos distritos que terminan medio escindidos de las ciudades cabeceras de los departamentos. Les decía que la resolución de esto primero tiene que estar en manos de la provincia, porque en este único artículo que está enviando reforma podría incorporarse, tal vez en senadores, la posibilidad de distinguir entre las ciudades cabeceras, que hoy tenemos las 18 ciudades, con la posibilidad de dictar su propia carta orgánica, pero luego dentro de cada departamento otorgarle a los distritos la categoría de comuna y permitir que el gobierno no esté en manos del delegado designado por el jefe comunal de la ciudad cabecera, sino una comisión de vecinos que conforme un cuerpo de comuneros y sean los que administren los mismos recursos que hoy ya tiene el distrito. Esto hay que desmitificarlo, porque parecería que la autonomía municipal y las comunas van a suponer para el vecino un aumento del gasto público. Esto no es real, porque hoy nuestros distritos tienen presupuesto, tienen delegación, tienen empleados. Es decir, ¿en qué transformaríamos si fuesen comunas? En que esos mismos pocos recursos, esa misma delegación, estaría en manos de 3 vecinos que claramente deben vivir en el distrito que podríamos denominar comuna, y que ellos serían los encargados de visibilizar cuál es el orden o la prioridad en las necesidades de la comuna, para entonces poder utilizar esos pocos recursos claramente con una visión local. Fíjense la transformación que implicaría para Mendoza este cambio hacia el reconocimiento de las comunas. Muy interesante esa mirada sobre una problemática que muchas veces tratamos, el tema de los distritos, que quedan muy escindidos del resto de los municipios. Muchísimas gracias por la charla, Gabriela. Muchas gracias a ustedes y estoy a disposición cuando lo necesiten. Lo sabemos, y gracias por colaborar siempre con nosotros y por escucharnos, doctora. Hace de por productora, supuesto, todo. soy colaboradora fan. Sí. Ad honorem, encima. Ad honorem. Exacto, claro. Lo bien que nos viene. Un gran abrazo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Buenas tardes. La doctora Gabriela Ábalos, insisto, podría estar hoy integrando la Suprema Corte de Justicia de la provincia tranquilamente, dado sus pergaminos. Sí.
Hasta las 16. Ida y vuelta con Gabrieli.